Perfecto. Perfecto. Vamos a dar un par de minutos más para que se unan algunos colegas que puedan venir un poco tarde. Mientras tanto, nos vamos aquí alistando para comenzar. Yeah, absolutely. Do you want to mute for a second? Bueno, creo que vamos a darle comienzo entonces a nuestra sesión de hoy. De nuevo, muy buenos días a todos y todas. Espero este día les encuentre muy bien. Mi nombre es Alejandro Bonil. Yo soy oficial de monitoreo y seguimiento del PBF en Nueva York. Y junto con mi compañera Ilva Skondel, quien es nuestra oficial de GYPI a nivel global, estaremos hoy presentándoles la iniciativa de promoción de género y juventudes del PBF para el año 2022. Nuestra agenda para el día de hoy, hablaremos un poco, para quienes no nos conozcan, de qué es el Fondo para la Consolidación de la Paz o el PBF. Haremos la presentación de lo que es el GYPI en general y el GPI y YPI por separado, tal como lo hemos diseñado este año para el 2022. ¿Cuáles son los países elegibles y qué países pueden, en efecto, solicitar fondos de la iniciativa GYPI para el PBF? ¿Qué organizaciones pueden realizarlo? Y finalmente estaremos hablando un poco sobre el tema, los temas diferenciados que tenemos este año para, por un lado, el GPI y por el otro lado, para el YPI. Hablaremos un poco de las directrices para hacer la solicitud de los fondos. Y finalmente pasaremos a hablar de los criterios de revisión de las notas conceptuales, el tiempo, la línea de tiempo para la presentación de estas notas conceptuales, en donde pueden encontrar ustedes apoyo y recursos disponibles para elaborar sus notas conceptuales en todo el proceso, y finalmente abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Para quienes no nos conocen, nosotros somos el Fondo para la Consolidación de la Paz del Secretario General de Naciones Unidas, o PBF, por nuestras siglas en inglés. Nosotros somos básicamente un instrumento financiero que tiene la organización para apoyar proyectos de consolidación de paz, y ya hablaremos muy en detalle qué significa esto de consolidación de paz.
en países que estén en riesgo de o afectados por conflictos, sea armados o de otra índole. Nosotros damos financiación directa tanto a agencias, fondos y programas de Naciones Unidas como a organizaciones de la sociedad civil, particularmente para países que han sido declarados elegibles por el secretario general, así como otros países que tienen necesidades específicas en términos de consolidación de paz. En el año 2021, el PBF invirtió 195 millones de dólares en 103 proyectos en más de 30 países, de los cuales el 47% del total de estos proyectos están basados en temas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, o GWI por sus siglas en inglés. Básicamente el PBF trabaja, digamos, de manera transversal a todos los pilares de Naciones Unidas y apoya respuestas integradas y coordinadas del sistema para, primero, cubrir déficits en temas de financiación, los déficits, los huecos más importantes que tenemos en términos de financiación para estos contextos en donde tenemos riesgo o afectación por conflicto. Y además para responder rápidamente y con flexibilidad a ciertas oportunidades o ventanas de oportunidad que tenemos para hacer consolidación de paz de forma catalítica, atrayendo otros actores para que también inviertan en consolidación de paz y además siendo muy tolerantes al riesgo, entendiendo precisamente que los déficits de financiación se encuentran precisamente en aquellos territorios en donde hay más riesgo de invertir. El Fondo para la Consolidación de la Paz, desde hace algo más de 10 años, tiene una llamada a propuestas anual para temas de promoción de género y las juventudes, y por sus siglas en inglés lo llamamos GYPI. Esto básicamente son dos iniciativas para la convocatoria. Por un lado, todas las iniciativas que tienen que ver con promoción de género, GPI, de nuevo por sus siglas en inglés, y la iniciativa de promoción de juventudes, YPI. GPI tiene base en la resolución 1325 del año 2000 del Consejo de Seguridad y otras resoluciones posteriores relativas a asuntos de la mujer, paz y seguridad. Y básicamente lo que buscamos promover con esta iniciativa es enfoques innovadores que promuevan, por un lado, la igualdad de género y por otro lado, que den un apoyo directo a la mujer y su rol en los procesos de consolidación de paz. En el año 2021, el PBF invirtió 25.7 millones de dólares en proyectos solamente de promoción de género, de los cuales fueron un total de 19 iniciativas en 14 países distintos. En términos de promoción de juventudes, o YPI, esta llamada a propuestas se basa en las resoluciones del Consejo de Seguridad 2250 de 2015 y todas aquellas posteriores relativas a también juventud, paz y seguridad, donde aquí queremos darle soporte y darle apoyo a enfoques innovadores que apoyen a la contribución positiva de los jóvenes, de ambos sexos, por supuesto, a la consolidación de la paz. En el año 2021 invertimos 25.7 millones de dólares en 19 proyectos en 15 países. La convocatoria GYPI del año 2021 tuvo en total 27 proyectos, 35.9 millones de dólares invertidos. Y esta convocatoria del año pasado tenía como énfasis la concentración en la construcción de espacios cívicos, en donde apoyamos 11 proyectos, y en todos los temas de salud mental y salud en general, en donde invertimos en otros proyectos. En este año, en el año 2022, hemos decidido darle un poco de cambio a nuestra iniciativa GYPI. Por un lado, queremos darle un trato diferenciado a las iniciativas de juventudes y a las iniciativas de género. Creemos que, y somos conscientes de la necesidad de hacer una separación de estas dos temáticas. Por ende, este año tendremos temas diferentes por cada una y además seminarios web separados para cada una de estas dos, líneas de trabajo. Por otro lado, en el año 2022, el PBF ha tomado la decisión de poner en marcha un proyecto piloto para nacionalizar todas las iniciativas de género y consolidación de paz, denominado el GPI 2.0.
Este proyecto piloto se implementará en 5 países. Sorry, it's a mistake. So 4 países. So without Kyrgyzstan. Ok, perfecto. Sorry. Lo implementaremos, perdón, en 4 países: Gambia, Guatemala, Haití y Níger. Perfecto. Nos disculpamos por el error en nuestra diapositiva. Si bien estos países no podrán optar por el GPI, es decir, no podrán hacer solicitudes para la convocatoria en temas de género, sí podrán hacer solicitudes para proyectos de juventudes. De la misma manera, en términos de cambios, para quienes nos conocen desde antes, hemos aumentado el límite del presupuesto para proyectos. Este año ya nuestro límite no será de $2 millones, sino que el límite presupuestario se ha aumentado a $2 millones por proyecto, y además hemos decidido prolongar la duración de los proyectos de 18 meses a 2 años. Asimismo, y la razón por la que estamos haciendo este seminario el día de hoy es porque hubo cambios sustanciales en el proceso de elegibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, los cuales les contaremos en detalle en un momento. ¿Qué países son elegibles para recibir fondos GYPI? Son aquellos países que son elegibles para recibir fondos PRF del Fondo para la Consolidación de la Paz. En América Latina o hispanoparlantes tenemos a Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, y también en nuestra región tenemos a Haití como receptor, como posible receptor de fondos del PBF en términos de género y juventudes. ¿Quiénes pueden solicitar estos fondos? De nuevo, tienen que ser agencias, fondos y programas de Naciones Unidas o organizaciones de la sociedad civil que tengan presencia en los países que son elegibles para el PBF, son elegibles para recibir fondos del PBF, y tenemos diferentes configuraciones con las cuales ustedes pueden solicitar estos fondos. Básicamente, nosotros para las organizaciones, las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, tenemos una configuración en donde inicialmente esperamos que haya un máximo de 2 propuestas por iniciativa por grupo país, por UNCT, es decir, pueden ser 2 propuestas GPI y 2 propuestas YPI. Todas las propuestas que vengan de agencias, fondos y programas de Naciones Unidas deben estar respaldadas por la oficina respectiva de coordinador residente, y esta debe contener una carta de presentación firmada por parte de la oficina de él o la coordinador residente en sus respectivos países. Esperamos también que haya asociaciones entre diferentes agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. Cuando se presenten estas propuestas conjuntas, las subvenciones pueden darse entre $800,000 y $200,000 y $200 millones por proyecto. Esperamos que sean entre 2 o 3 socios de agencias, fondos y programas de Naciones Unidas que sean receptores directos de los fondos. Por otro lado, también esperamos que podamos promover este año asociaciones entre agencias, fondos y programas de Naciones Unidas con organismos de la sociedad civil, en donde las subvenciones se darán entre $800,000 y $2 millones por proyecto, y como máximo esperamos que estas asociaciones sean de 2 socios de agencias, fondos y programas de Naciones Unidas y un socio de la sociedad civil como beneficiarios directos, como receptores directos de fondos del proyecto. Importante notar que los socios, los socios o las organizaciones de la sociedad civil que se presenten bajo esta modalidad también deberán cumplir con los criterios de elegibilidad de organizaciones de la sociedad civil. Estos criterios de elegibilidad son dados por el NPTFO, que es nuestra agencia fiduciaria, quien maneja nuestros recursos y quien nos ayuda a hacer todo el due diligence relativo al manejo de recursos en país. Por otro lado, también nosotros esperamos que haya presentación de solicitudes por parte de organizaciones de la sociedad civil directamente, no necesariamente en asociación con agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. Para estos casos, cuando es una solicitud directa, esperamos que sea un máximo de 2 propuestas por iniciativa, es decir, 2 YPI y 2 GPI por país.
Las subvenciones se darán entre $300.000 y $2 millones por proyecto. Esperamos que sea una sola organización de la sociedad civil como receptora directa de los fondos. Y obviamente pues esta organización se presentará de manera independiente a la convocatoria. No hay un número límite de organizaciones de la sociedad civil que se pueda presentar anualmente a nuestra convocatoria YPI. Sin embargo, es necesario que todas las organizaciones que se presenten cumplan con los criterios de elegibilidad de las organizaciones de la sociedad civil, que como les decía, son criterios que nos establece NPTFO. ¿Cuáles son estos criterios? En este momento, los criterios han cambiado de manera relativamente sustancial. Tenemos 3 criterios ahora de elegibilidad. El primero, que la organización esté registrada formalmente ante los organismos pertinentes por país como una organización sin ánimo de lucro y que durante la duración del proyecto esta tenga registro tanto en el país donde se encuentra la sede de la organización como en el país donde vamos a implementar el proyecto. El segundo criterio de elegibilidad para este año va a ser una referencia por parte de alguna agencia, fondo o programa de Naciones Unidas, incluso de nosotros como donante, que acredite una gestión financiera y programática satisfactoria en alguna subvención que haya recibido esta organización en los últimos 3 años. Es decir, una carta de referencia por parte de una agencia, fondo o programa o incluso del PBF para poder continuar con el proceso. El tercer requerimiento que estamos solicitando este año, y aquí es donde presentamos el cambio más grande respecto a los criterios de elegibilidad para las organizaciones de la sociedad civil, es recibir una puntuación de bajo riesgo en una microevaluación del HACT. El HACT es una iniciativa que el Grupo de Desarrollo de Naciones Unidas ha desarrollado, que básicamente es una evaluación / auditoría que hace un organismo independiente para evaluar cuál es el riesgo que presentan las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de cualquier organismo de Naciones Unidas. Básicamente esto es resolver un cuestionario y una organización independiente viene, nos hace esta evaluación y nos genera un puntaje. Ahora, como sabemos que esto es un cambio importante que se ha dado para el proceso de elegibilidad, si la organización de la sociedad civil ya ha sido evaluada por el HACT, nosotros aceptaremos puntuaciones de bajo riesgo que se hayan recibido a partir del marzo de 2021. Sin embargo, si su organización aún no ha sido evaluada, nosotros vamos a solicitar que se realice esta evaluación si y solo si la nota conceptual pasa a la segunda fase de nuestra convocatoria, ¿cierto? Entonces, si su organización ya fue evaluada y tiene una evaluación posterior a marzo del 2021, recibiremos esa evaluación. Si su organización no ha sido evaluada, no es necesario que usted realice ninguna acción, simplemente esta evaluación se realizará si su organización pasa a la segunda etapa dentro del proceso. Como ustedes, algunos de ustedes ya lo saben, nosotros tenemos siempre unos enfoques temáticos que cambian anualmente para nuestra convocatoria YPI. Sin embargo, este año, como les comentaba inicialmente, hemos decidido tener enfoques temáticos diferentes para GPI y para YPI. En cuanto al enfoque temático para el GPI, para todos los temas de género, este año nosotros queremos financiar, soportar, apoyar iniciativas que busquen dar apoyo a organizaciones, grupos o redes de mujeres en la sociedad civil de sus países, a través de la construcción de capacidades institucionales que permitan que estas organizaciones contribuyan de manera sostenible a la consolidación de la paz. De nuevo, iniciativas que busquen crear capacidad institucional para organizaciones, grupos o redes de mujeres que pertenezcan a la sociedad civil para dar una contribución sostenible a la consolidación de la paz. Es muy importante para nosotros que todas las propuestas, todas las notas conceptuales que recibamos para el enfoque temático de género este año
deben alcanzar todos los criterios para el marcador de género del PBF número 3. Como algunos de ustedes ya lo saben, el PBF ha desarrollado unos marcadores de género que los pueden encontrar en nuestra página de internet. Es importante que todas las propuestas cumplan con todos los criterios para que el proyecto sea marcador de género 3. Asimismo, se tendrá en cuenta que las notas conceptuales tengan un enfoque importante tanto en los temas de género como en los temas de edad. Es decir, queremos que se incluya también una especie de enfoque transversal para temas de juventudes, si es posible. Y asimismo, es importante que todas las propuestas desde el principio asignen un 40% de su presupuesto para transferir a socios locales. Estos socios locales no son receptores directos de fondos por parte del PBF, pero serán sus asociados a nivel local quienes van a recibir precisamente estos fondos. Para el enfoque temático en temas de juventudes, como les decía, hemos separado este año temas de juventud con temas de género. Decidimos centrarnos en dos elementos o la combinación de estos dos elementos. El primer elemento es fomentar procesos políticos que incluyan jóvenes y procesos políticos que promuevan, o procesos institucionales, perdón, que promuevan la participación política de jóvenes de diversos tipos, diversos grupos de jóvenes en diversas geografías. Y por otro lado, queremos centrarnos este año en promover la seguridad y la protección de jóvenes, de nuevo, sea jóvenes diversos en diversas geografías, diferentes grupos de jóvenes en diferentes territorios. También se espera que, si así lo decide su organización, que hagan una combinación de los temas 1 y 2 para la convocatoria y para presentar sus propuestas este año. Por supuesto, lo más importante, el criterio más importante para la selección de estos proyectos será qué tanto se tiene en cuenta o qué tanto es un factor importante en su nota conceptual el tema de edad y, por supuesto, el tema de género. Es importante que nuestras notas conceptuales alcancen los criterios para marcadores de género PBF 2 o 3. Como les decía, los temas de género deben alcanzar marcador de género número 3. Para temas de juventudes, para la convocatoria en juventudes, puede ser marcador de género 2 o 3. Y finalmente, así como lo hicimos como lo estamos haciendo para los temas de género, se espera que sus presupuestos asignen cerca del 40% para transferir a organizaciones, a socios nacionales o locales, el 40% de su presupuesto, perdón, que sea transferido a través del proyecto a estas organizaciones. ¿Cómo pueden ser estas transferencias? Pueden ser transferencias a través de grants o subvenciones, pueden ser a través de capacitaciones, o incluso tras la contratación de estas organizaciones como socios implementadores de sus proyectos. ¿Cuáles son las directrices para presentar sus notas conceptuales para el GYPI del año 2022? Los proyectos pueden presentarse en inglés, francés o español. A partir del año pasado estamos recibiendo nosotros propuestas en español, lo cual es innovador para nosotros. La duración del proyecto que desean presentar debe ser máximo de 24 meses. Los proyectos, en su mayoría, y si bien para la primera etapa de nota conceptual no les vamos a solicitar un presupuesto detallado, es importante que desde el principio el proyecto esté pensando en que entre el 5 y el 7% de su presupuesto debe estar dedicado a monitoreo y seguimiento. Ahora, dentro de este 5 y 7% deberá incluirse, especialmente para organizaciones de la sociedad civil, un presupuesto para una auditoría final independiente, y para aquellos proyectos que sean iguales o mayores a 1.5 millones de dólares deberán reservar cerca del 3% de su presupuesto para una evaluación final independiente. De nuevo, repito, solamente para proyectos que sean de 1.5 millones de dólares en adelante deberán reservar el 3% de su presupuesto para una evaluación final independiente.
Como les decía y como lo detallamos tanto para los proyectos de género como para los proyectos de juventudes, el 40% de nuestro presupuesto nosotros esperamos que lo que sea dedicado, perdón, a dar subvención o transferencia a socios nacionales y locales de la sociedad civil. De nuevo, esto a modo de capacitaciones, procesos de fortalecimiento institucional o incluso contratación de estos socios como implementadores locales. Y obviamente esperamos que estos socios locales pues sean organizaciones dirigidas por mujeres o por jóvenes, o las dos. De nuevo, los proyectos de género deben cumplir con todos los criterios del marcador de género número 3 del PBF. Estos marcadores de género y la descripción de estos marcadores de género los encuentran en nuestra página de internet. Y los proyectos de juventudes deben cumplir con criterios mínimo 2, esperemos que sean 3 también, de nuestro marcador de género. ¿Cuáles son los criterios de revisión de nuestras notas conceptuales y de nuestros proyectos? ¿Cuáles son en últimas nuestros criterios de aprobación? Nosotros esperamos y queremos hacer mucho énfasis en que los proyectos sean innovadores. Innovadores no en el sentido de incluir, digamos, nuevas tecnologías de la comunicación y etcétera dentro de nuestros proyectos, sino innovadores en términos de consolidación de paz. Porque esto es nuevo para el territorio, porque esto es nuevo para la geografía donde quiero operar y además porque haciendo esto nuevo, esto distinto que quiero hacer, voy a resultar teniendo cumpliendo con mis objetivos de consolidación de paz por medio de mi proyecto. Esperamos que todas las notas conceptuales tengan un análisis detallado de conflictos y que este análisis detallado de conflicto esté realizado, escrito, detallado en función de temas de género y juventudes o de género y la edad. Asimismo, esperamos que se implemente en todos nuestros proyectos pues, el enfoque de consolidación de paz, que no es nada más que la búsqueda de cambios, sea actitudinales o institucionales, que permitan ya sea la disminución de un conflicto o prevenir la escalada de violencia o escalada de conflictos a futuro. Esperamos que todas las notas conceptuales tengan un enfoque claro en términos de género y juventud, sea de los dos, sea de uno solo, de acuerdo como ustedes lo prefieran. Sin embargo, esto es clave porque hemos recibido infortunadamente en periodos anteriores, en convocatorias anteriores, hemos recibido notas conceptuales que infortunadamente no tienen claridad sobre este enfoque. Esperamos que todas las intervenciones que sean propuestas sean realistas, más que todo, y que estén muy bien focalizadas, sea una focalización geográfica, una localización poblacional, pero más que todo, y lo más importante en este caso, es que sean realistas y que ese cambio deseado, ese cambio institucional o ese cambio actitudinal deseado que queremos ver en el futuro, sea un cambio que sea realizable. Esperamos que todas las intervenciones tengan una lógica clara, y que esta lógica nos conduzca de entender cuál fue el análisis de conflicto, pasar a cuál es nuestro modelo de intervención y cómo este modelo de intervención se articula con nuestras actividades y con nuestros resultados esperados a futuro. Esperamos que todas todos los documentos que recibamos estén claramente dirigidos a los jóvenes y a las mujeres, y de nuevo que tengan una ubicación geográfica específica, que se demuestre la capacidad de ejecución tanto de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas como de las organizaciones de la sociedad civil que se estén presentando, y que haya una muy buena relación calidad-precio. En términos de relación calidad-precio, lo que nosotros casi siempre revisamos es que dentro de nuestro presupuesto, el dinero que destinamos para la contratación de personas, para la contratación de personal, no supere el 20% de nuestros presupuestos. Esto es, digamos, básico de temas de relación calidad-precio, pero también tenemos en cuenta otros elementos. Estos criterios de revisión detallados los encuentran en la nota conceptual que ya está en nuestra página de internet y que, por supuesto, pueden consultar en cualquier momento. Como ya venimos
con un poco más de 10 años de realizar esta convocatoria, este año quisimos compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas que hemos tenido de periodos anteriores y específicamente del 2021. La principal razón por la que algunas notas conceptuales no fueron seleccionadas o no fueron consideradas como participantes en la segunda fase en el año 2021 fue: no encontramos, infortunadamente, una relación directa con la consolidación de la paz, es decir, un enfoque claro de consolidación de la paz. ¿Cuál es ese cambio institucional o actitudinal que esperamos se presente a futuro que nos ayude a disminuir los conflictos? Segundo, había muy poca sensibilidad al género y a la juventud en los documentos que recibimos, que no fueron seleccionados. Y esto es muy importante, pues precisamente porque esta es una convocatoria que tiene un enfoque en género y juventudes, tiene un enfoque en consolidación de paz, género y juventud, paz, mujer, mujer, paz y seguridad, juventudes, paz y seguridad. Y tercero, infortunadamente hemos recibido y recibimos durante el año 2021 muchas notas conceptuales que no presentaban realmente un aspecto innovador para los territorios. Nosotros entendemos que este tema de la innovación puede presentarse de alguna manera un poco abstracta, por así decirlo, pero también afortunadamente contamos nosotros con un equipo que es muy consciente de cuáles son los contextos en donde nosotros operamos y además que puede entender que muchas veces lo innovador no es necesariamente relacionado con hacer algo nuevo, sino con hacer algo diferente en el contexto donde ya estamos operando. Es importante, y este comentario va más que todo para las organizaciones de la sociedad civil, porque sabemos que las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas están en constante coordinación y comunicación con nuestros secretariados o puntos focales PBF en país, pero es importante que si van a solicitar, si van a presentar una nota conceptual, si van a solicitar fondos de nuestra convocatoria, que por favor se comuniquen con nuestros puntos focales en país. Nuestro secretario en Guatemala, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Acuerdo de Paz en Colombia, así como las oficinas de coordinadoras residentes en El Salvador y en Honduras están muy prestos a escucharles y a resolver y apoyar para resolver cualquier duda que ustedes tengan al respecto. ¿Cuál es nuestra línea del tiempo? Como les comentaba, la convocatoria GYPI se divide en dos etapas. Una primera etapa donde recibimos notas conceptuales o notas de concepto y una segunda etapa en donde ya les vamos a solicitar las propuestas completas o los documentos de proyecto completos con presupuestos y demás. Para la fase 1, en términos de notas de concepto, estamos haciendo nuestro lanzamiento en el mes de abril. Realizaremos algunos seminarios, como les decía, diferenciados entre temas de género y temas de juventud a lo largo del mes de mayo. Y daremos apertura a nuestro portal de solicitudes en línea a principios de mayo para que ustedes ya puedan ir consultando los cuestionarios, etcétera, y lo que van a necesitar para poder hacer la solicitud. La fecha límite para presentar estas notas conceptuales es el 6 de junio. Tengan en cuenta que la nota conceptual inicial no requiere de un presupuesto detallado. Sin embargo, la invitación del PBF es que siempre vayamos, a medida que vamos diseñando nuestros proyectos, vayamos pensando desde el principio cuál va a ser nuestro presupuesto y más o menos cuántos recursos vamos a necesitar para implementar estas ideas innovadoras. Y a partir de allí, nosotros haremos en el PBF en Nueva York una revisión de todas las notas conceptuales y publicaremos nuestros resultados a principios de julio. De allí pasamos a la segunda fase. Solamente entrarán a la segunda fase aquellas notas conceptuales que hayan sido aprobadas y que tengan un visto bueno por parte del PBF. La fecha límite para la presentación de las propuestas finales, es decir, documentos de proyecto final, será para finales de agosto. Por eso es necesario que cuando estemos ya diseñando nuestra nota conceptual, vayamos también pensando, digamos, en estos otros elementos que vamos a necesitar para la propuesta completa.
De esta manera, abriremos a finales de agosto el portal para poder presentar estas propuestas. La fecha límite para presentar estas propuestas finales va a ser en octubre. Los resultados van a ser emitidos en el mes de noviembre y se espera que el desembolso de los fondos de aquellas propuestas que hayan sido aprobadas por nuestro comité de aprobación de proyectos, el desembolso de los fondos se dé hacia diciembre o enero del 2023. Perfect. And maybe just to add that in the call proposal, the questions for the concept note are listed, and on the GYPI website, there are already like Word templates for drafting available for the concept note. So to submit, it has to be through the online portal, but in terms of drafting and so on, the Word templates are available. Claro que Thank sí. you. Pequeña traducción rápidamente. Ilva nos comenta que ya tenemos todos los formatos en nuestra página de GYPI, todos los formatos tanto de nota conceptual como de documento de proyecto, para que ustedes puedan irlos consultando desde ya. Están públicos y de fácil acceso. Nosotros, por supuesto, desde el PBF y de nuevo con nuestros puntos focales y secretariados en los territorios, nosotros tenemos una serie de elementos de apoyo que les queremos brindar y ofrecer, por supuesto. Realizaremos unos seminarios web para temas de género a principios de mayo, para temas de juventudes a principios de mayo también. De nuevo, estos seminarios se harán en inglés, español y francés, dependiendo del idioma que más se les ajuste. Y además tenemos otros seminarios que ya hemos dado en periodos pasados, en convocatorias pasadas, pero que ustedes pueden consultar en cualquier momento en Internet. Estos están públicos tanto en nuestra página de GYPI, nuestra página oficial de GYPI, como en nuestra página oficial del PBF. Next. Y aquí tenemos algunos otros recursos con los que queremos compartirles, tanto en nuestra convocatoria como de convocatorias anteriores, así como temas de consolidación de paz y temas de género y juventudes en consolidación de paz. Muchas gracias. Ahora abrimos el micrófono para quienes tengan preguntas. Sé que ya hay algunas preguntas en el chat, pero le voy a dar primero que todo la palabra a Novia Agustín, quien nos ha ya solicitado con su mano. It has to be you. One moment then. Adelante. ¿Me escucha, por favor? Sí. Sí. Okay. Buenas tardes a todos. Y es un placer para participar en esta reunión. Estoy en Haití ahora, pero pienso que estaba un error que me escribo en la versión español. No sé si el problema, el problema es en el sitio web, porque cuando trato de escribirme, me da la versión español, pero pienso bastante bien todo lo que dice. Pero mi problema es que veo que me dice que como organización de la sociedad civil, si quiero enviar mi proyecto, no puedo, tengo que enviarlo solo, no puedo tener un otro que está en el mismo nivel que yo. Pero por las organizaciones de las Naciones Unidas se puede ser varios, pero y hay también como preocupación, ¿cómo puedo decir eso? Las evaluaciones que tenemos que hacer. Quiero saber en qué momento tenemos que hacerlo. Tengo que dar primero el proyecto, los documentos, y después puedo
a ver la evaluación o que, porque me recuerdo que el año pasado ya he enviado un proyecto por las Naciones Unidas, pero no tengo ninguna respuesta. Quiero saber si es por la evaluación o es por el proyecto. Quiero que eso sea más, ahora, no sé si puedes explicarme eso más sencilla para que pueda entender bien. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Voy a responderla inicialmente y luego voy a pasar al chat, que hay otras preguntas también muy interesantes. En cuanto al requerimiento de que sea una sola organización de la sociedad civil, infortunadamente, digamos que este requerimiento viene, por un lado, por parte del NPTFO, que es nuestro organismo fiduciario, y por el otro lado, porque también esperamos que las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en el territorio, si bien es una sola la que es receptor principal de los recursos, esta organización tenga una red o tenga contacto o tenga asociaciones con otras organizaciones de la sociedad civil en los países, ¿cierto? Entonces, de nuevo, si bien es una sola organización de la sociedad civil quien es receptor principal de los recursos, se espera que los proyectos sean en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil. También por ello, nosotros requerimos que el 40% de nuestro presupuesto, de hecho, sea implementado a través de otras organizaciones en el territorio. Entonces, creo que eso responde un poco a la primera pregunta que nos presentas, Novia. El segundo, y esto es más un comentario, muy bienvenida, por supuesto, a nuestros seminarios en español. Toda la información también está disponible en francés y nuestro secretariado en Haití también está muy pendiente de cualquier duda que puedan tener como organización de la sociedad civil para presentarse al JYPI, así como nuestras oficiales de programa aquí en Nueva York. La segunda pregunta sobre el tema de la evaluación para organizaciones de la sociedad civil, entiendo que se refiere a la evaluación del HACT. Si este es el caso, como les decía, esto es una iniciativa relativamente nueva y una medida que fue adoptada por el NPTFO recientemente y que nosotros, por supuesto, por medio del acuerdo que tenemos con ellos, pues adoptamos esta medida también como propia. ¿Qué quiere decir esto? Si la organización aún no ha sido evaluada por el HACT, para poder presentarse a nuestra convocatoria en la primera fase, no es necesario hacer absolutamente nada. ¿Vale? Será si su nota conceptual pasa a la segunda fase que nosotros ya solicitaremos entonces al HACT que haga esa evaluación independiente. Infortunadamente, si ustedes ya presentaron una de estas evaluaciones del HACT por estas evaluadores independientes, quien tenga la respuesta a esta evaluación va a ser el evaluador que ya los contactó a ustedes previamente. ¿Vale? De nuevo, si su organización ya fue evaluada por el HACT, estamos aceptando evaluaciones posteriores a marzo del 2021. Si su organización no ha sido evaluada por el HACT, no se preocupe. En la primera fase no hay ningún problema. Si su nota conceptual pasa a segunda fase, nosotros desde el PBF nos encargaremos de solicitar esta evaluación independiente. But to be eligible, the low risk score will be needed. Es muy importante, de todas maneras, que para ser elegibles, el puntaje bajo en riesgo es necesario. Es decir, el resultado de la evaluación nos va a decir qué puntaje tienen ustedes. Si el puntaje es alto, si hay un alto riesgo, infortunadamente no podría ser elegible la organización de la sociedad civil. Si el puntaje es bajo, seguiríamos adelante con todo el proceso. Gracias. There are a couple of hands. I don't know if you want to go through them or go through the chat. Perfecto. Quiero darle respuesta primero que todo a la pregunta que nos deja Carlos en el chat.
La primera pregunta es, ¿el porcentaje para la evaluación dependiente del 3% se incluye en el monto para monitoreo y seguimiento? Carlos, sí. De nuevo, esto será para nuestra segunda fase. Para la primera fase no es necesario, pero en efecto, para monitoreo, seguimiento de evaluación, se espera que dejemos de nuestro presupuesto entre el 5 y el 7%, pero si nuestro proyecto es de más de 1.5 millones de dólares o más, dentro de este 5 y 7%, esperamos que el 3% sea dedicado exclusivamente para la evaluación. Y la segunda pregunta que nos pone Carlos es si el porcentaje para monitoreo del 5 al 7% es para actividades de monitoreo únicamente o incluye el pago de honorarios de la persona que se contrate. Esto ya lo definirá cada una de las organizaciones a la hora de hacer su presupuesto, Carlos. ¿Listo? Yeah, there's a lot of questions in the chat. But great, I think it's good. Maybe we go through the chat and then, yeah, whatever you prefer. No, I want to go to people first. Ok, quiero darle la palabra entonces ahora a This is the first one. Tomet Nieves para que nos haga su pregunta. Sí, hola, perdón. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, hola. Soy Nieves de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Solo una pregunta. No me queda claro de los años pasados tampoco si podemos presentar un proyecto si ya tenemos fondos del GYP del año pasado, o o directo o a través del GYPI. Si podemos de nuevo presentar o no, si tenemos que gastar todo, porque lo que entendí el año pasado es que teníamos que gastar todo, o por lo menos 80%, no me acuerdo muy bien, antes de poder empezar un nuevo proyecto. Nosotros, digamos que no tenemos ahorita ninguna restricción para personas, para agencias, fondos, programas u organizaciones de la sociedad civil que hayan recibido fondos el año pasado. No hay ninguna restricción en este momento. Lo que sí va a pasar es que nosotros vamos a hacer una revisión. Si, por ejemplo, OIT se presentó el año pasado digamos, en Honduras, y están implementando en este momento, nosotros vamos a revisar los informes de implementación a la hora también de revisar esta nueva nota conceptual, ¿cierto? Pero no hay ninguna restricción en este momento para que ustedes se presenten si ya han recibido o si recibieron fondos GYPI del año 2021. Gracias. Vale. David Alejandro Castiblanco, creo. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. En ese caso, si uno envía la nota conceptual como tal, como primera instancia, este año va a tener como retroalimentación si el proyecto de alguna manera no logra ser como tal alcanzable de acuerdo a sus expectativas. We don't have the possibility to give feedback for every concept note. The ones who pass will get feedback. In the second stage, people get feedback. Ok, entonces, David, para responder a tu pregunta, lo dividimos entre las dos etapas del proceso. En la etapa número 1, como recibimos tantas notas conceptuales, infortunadamente no daríamos retroalimentación individual por cada una de las notas que recibimos, pero hacemos una retroalimentación general del proceso y probablemente lo que queremos hacer este año es hacerla por país, ¿no? Entonces, si en Colombia encontramos alguna tendencia en lo que recibimos, en Colombia vamos a dar esta retroalimentación. En la segunda etapa, por el contrario, si el proyecto no pasa nuestro PAC, nuestro comité de evaluación de proyectos, de aprobación de proyectos en últimas, sí recibirá retroalimentación individual por proyecto. Ah, bueno, otra pregunta. Perdón. Sí, por ejemplo, no, yo tengo otra pregunta. En el caso de que, por ejemplo, bueno, ustedes se referían que el proyecto tenía que ser innovador, ¿cierto? Por ejemplo, innovador se refiere que, por ejemplo, trabajemos con pie
con las instituciones para de alguna manera promover todo lo referente al tema de paz y bueno, además de trabajar con las comunidades, o a qué se referirían, por ejemplo, que sean como tal destacados por esta parte de innovar, porque yo sé que innovar es como crear algo nuevo, algo disruptivo que verdaderamente satisfaga una necesidad y mitigue una problemática. Sin embargo, pues innovar sería relevante para ustedes que uno trabajara en zonas, por ejemplo, que hubiera como tal condiciones de vulnerabilidad, conflicto armado, y que de alguna manera pues esa propuesta mitigara como tal esa problemática, o no sé, para más o menos tener presente el concepto de innovador. Claro, digamos que el tema de la innovación para nosotros resulta importante, por un lado, en términos de consolidación de paz, es decir, que afronte una temática o que busque un cambio específico para consolidar la paz, para, de nuevo, estos cambios institucionales o actitudinales que nosotros esperamos al final de nuestros proyectos encontrar como resultado de nuestra intervención, que nos ayuden a disminuir los conflictos. Entonces, queremos ser innovadores en cuanto a ese enfoque de consolidación de paz, pero a la vez, como esta es una convocatoria que tiene foco en términos de género y juventudes, queremos ser también innovadores en términos de género y juventudes, por supuesto. Ahora, nosotros entendemos, y creo que lo digo nuevamente sin miedo a repetir, nosotros entendemos que la innovación va a depender de cada uno de los contextos en donde nosotros queramos implementar, ¿cierto? Innovación no solamente quiere decir incluir nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de nuestros proyectos. Quiere decir cuáles son esos nuevos elementos o esos elementos diferenciadores que nosotros tenemos, ya sea a nivel organizacional o a nivel del proyecto que estamos diseñando, para que funcione este cambio, para poder intervenir y que al final encontremos este cambio esperado en términos de consolidación de paz con énfasis en género y juventudes. Cada caso va a ser diferente en términos de innovación, lo entendemos, sin embargo, digamos que nosotros consideramos innovaciones más bien cuál es ese nuevo enfoque o cuál es ese enfoque diferenciador, cuál es ese valor agregado que nosotros le podemos dar, porque no solamente es un valor agregado que se le da a la idea de proyecto, sino también un valor agregado que puede estar dando la organización específicamente a un proceso específico que está pasando en nuestros territorios. Por eso también es tan importante la focalización geográfica y en población a la hora de diseñar nuestros proyectos. Vale, señor, muchas gracias. Perfecto. Ahora le quiero dar la palabra a Virginie. Sí, hola, gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Quería obtener más precisiones sobre el punto 2, la temática 2 del YPI, que es protección y seguridad, aumentar la protección y seguridad de los jóvenes. Me queda un poquito amplio el tema, es decir, se trata de, no sé, sensibilización o empoderamiento o acciones concretas visuales para proteger la seguridad. No sé, quería saber un poquito más del tema. Claro que sí. Muchísimas gracias por la pregunta, Virginie. En efecto, puedes encontrar mayor información y mucho más detallada sobre a qué nos referimos nosotros con protección y seguridad para juventudes en nuestro llamado a propuestas, que está en la página de internet de GYPI. ¿Vale? Para no extenderme tanto, allí hay mayor información. También viene un seminario específico sobre nuestra llamada a propuestas sobre juventudes, que lo daremos en mayo, donde seremos mucho más específicos y mucho más granulares en la manera como describimos precisamente estos temas de protección y seguridad para ellos. Diana. Hola, perdón, ya había hecho las preguntas en el chat, pero las hago rápidamente. Bueno, primero es que los requisitos para las organizaciones de sociedad civil se han aumentado en vez de bajar, pues un poco contravía con lo que Naciones Unidas dice de flexibilizar y de permitir la participación de las organizaciones de sociedad civil de manera más amplia, pero sé que estos son los requisitos y son los que debemos cumplir. Ahí la pregunta es si la organización de sociedad civil, al hacerle la evaluación, después de la nota conceptual, saca medio o alto, no sé cómo se mide, ¿hay un tiempo para hacer correcciones o la organización o el proyecto quedaría por fuera? Y supongamos si son dos agencias de Naciones Unidas y una organización de sociedad civil,
si se daría tiempo o para buscar otra organización de sociedad civil, o bueno, no, hay qué pasaría si la organización saca un puntaje alto de riesgo medio. Y la segunda, que es más bien un comentario, decirles que cuando hagan la revisión de las notas conceptuales, si hay alguna agencia que participó en periodos anteriores, que ojalá puedan revisar por el comportamiento de la agencia y no por el comportamiento del proyecto, porque puede ser que el proyecto vaya atrasado en implementación, pero la agencia que se está presentando sí vaya adelantado en implementación. Pero claro, si ustedes miran el proyecto, puede ser que digan, no, el proyecto va muy atrasado, entonces la agencia de pronto puede quedar descalificada. Entonces es que revise mejor el comportamiento por agencia que por proyecto. Gracias. Claro que sí, Diana, muchas gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, a ver, este proceso HACT es nuevo para nosotros también. No es, a ver, si estaría mintiendo yo en este momento si respondiéramos que existe o no una posibilidad ya sea de subsanar o de cambiar el resultado de la evaluación, si ya estamos, digamos, un poco encima del proceso. Este proceso, perdóname, de la segunda etapa. Infortunadamente, este proceso se hace a través de evaluadores independientes y nosotros no tenemos mucho control sobre ello. Sin embargo, estamos tomando nota de esto y, por supuesto, esperamos poder ampliar un poco más de información en los seminarios que vienen. Yes, and what is available now is on the slide on the CSO eligibility criteria is the link to the kind of questions that this kind of assessment is based off of. So it's possible already now to have a look at that, to get yourself familiarized with what types of questions are entailed in this kind of assessment. But as Alejandro has explained, the actual assessment takes place afterwards. Entonces, sí, en efecto, les vamos a compartir la presentación de hoy. Allí encontrarán un link en donde pueden ir a revisar probablemente las preguntas en las que está basada esa evaluación, que es independiente, y de pronto allí pues puedan analizar si la organización con la que quieren hacer esta asociación funcionará o no. Respecto al comentario, por supuesto, lo tenemos en cuenta, tomamos nota. Claro que sí, nosotros entendemos que muchas veces los mismos proyectos en implementación son muy contexto dependientes y que no siempre es a través de las capacidades de las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, que un proyecto puede fallar. Entonces, por supuesto, tenemos en cuenta ambas cosas, tanto la experiencia que tenemos con la Agencia Fondo y Programa, implementando tanto proyectos de nuestras carteras regulares como de GYPI, como los aspectos contextuales que a veces nos impiden implementar de manera eficiente o como quisiéramos implementar, como planeamos implementar en algunos espacios. Perfect. There are 3 hands up, but maybe we go through the questions in the chat or whatever you prefer. Perfecto. Voy a resolver algunas preguntas que tenemos en el chat. Bautista nos pregunta si el periodo de ejecución de un máximo de 24 meses significa que ahora los proyectos GYPI entran a ser cartera regular del PBF o proyectos PRF. No, Bau, este no es el caso. Van a seguir siendo proyectos IRF. Y me fui por lo técnico, perdón. Van a seguir siendo proyectos IRF, simplemente hemos modificado nuestra política a nivel interno, pero podemos discutirlo después también con ustedes. Andrea, la presentación la vamos a enviar, como les comentaba. La vamos a enviar por correo electrónico una vez hayamos finalizado y también les enviaremos un link en donde ustedes podrán ver todo este seminario, la grabación para su posterior información. María nos pregunta, la microevaluación HACT presupone un nivel de capacidad de las organizaciones de la sociedad civil, lo que puede limitar la participación de estas organizaciones. ¿Cómo se visualiza una inclusión más amplia de las organizaciones de la sociedad civil? So if I'm understanding the question correctly, all CSO eligibility criteria listed here are for direct recipients, not for implementing partners. Es importante, María, tener en cuenta que, como lo dice Ilva, los criterios para
Los criterios para organizaciones de la sociedad civil son solamente para aquellas organizaciones que reciben, que son los principales receptores de nuestros fondos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen una segunda organización, una segunda o tercera organización que de alguna manera ustedes subcontratarían o que es su socio implementador en campo, esta organización no necesita tener esa microevaluación. Es el receptor principal de fondos quien va a ser evaluado y es el receptor principal de fondos quien debe tener esta puntuación baja en términos de riesgo por parte de la evaluación HACT. Paola nos pregunta, la referencia de una entidad de la ONU debe ser el proyecto ejecutado en los últimos 3 años y la organización recibió recursos de una organización en el 2015 y este año ha recibido recursos, pero no directamente, sino como socio implementador. So it's possible either to get a reference from a UN entity or another type of donor. Entonces, es importante, y esto funciona también para los requisitos de las organizaciones de la sociedad civil, la carta de referencia puede ser o de una agencia, fondo o programa de Naciones Unidas como de otros tipos de donantes. Otros tipos de donantes en términos de consolidación de paz puede ser el PBF, por ejemplo, como puede ser algunos otros fondos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o incluso fondos regionales como el BID en términos de consolidación de la paz. Si ustedes han recibido fondos de estas organizaciones, y estas organizaciones les pueden dar a ustedes una carta de referencia, esa carta de referencia es válida. But it could also be another type of donor, so like an embassy or something like that. So at this stage, just attach that when you submit your concept note, and if there are questions about this later, the administrative agent will come back to us and we will come back to you. But for now, just some kind of letter of recommendation from either a UN entity or another type of donor is perfect. Perfecto. Bueno, démosle la palabra entonces a Absoluto. Ajá. Gloria, te escuchamos. Hola, gracias Alejandro. Ilva, solo tengo una consulta. Este 40% que se destina a socios nacionales y locales para capacity building y implementación, un socio local, al menos aquí en Honduras, digamos, no podría recibir dinero para implementarse y no estar registrado legalmente. ¿Se puede destinar parte de este 40% para apoyar ese proceso de legalización? Incluir, esto podría ser pagar abogados, o apoyarles en ese proceso para que en el futuro puedan recibir directamente. Sí, la respuesta es sí, especialmente si estamos hablando de temas por un lado, si estamos hablando de temas de género, nuestra convocatoria de este año busca precisamente apoyar iniciativas de capacitación institucional, de fortalecimiento institucional, y si ustedes pueden hacer estos procesos de fortalecimiento institucional por medio de organizaciones implementadoras o por medio de la facilitación de recursos, sea recursos legales, sea recursos de otra naturaleza para estas organizaciones, entonces es válido hacer ese tipo de transferencias. También este 40% pues incluirá también, de nuevo, puede ser o que sean socios implementadores a nivel local o a través de procesos de capacitación, por ejemplo, o a través de una subvención que se puede hacer en un proyecto. Digamos que cualquier modalidad para que ustedes puedan transferir estos recursos a sus socios locales es válida en tanto sea clara y, digamos, tenga una finalidad estrecha, de estrecha conexión con el objetivo del proyecto. Gracias. If these are legacy hands or Y new hands. tenemos todavía manos alzadas por David y Novia. ¿Estas son manos anteriores o son manos levantadas? No, es que dice que el moderador solamente pues tiene como tal el derecho a bajar la mano. Yo hasta el momento no tengo más preguntas. Vale, listo. Yeah. Bueno. If there still are questions, even if you have time, let's continue, but if not, yeah, whatever. Listo, perfecto. Entendemos que nos estamos pasando un poco en tiempo.
Sin embargo, pues le podemos dedicar otros 10 minutos para resolver las preguntas del chat. De lo contrario, colegas, quienes tengan que retirarse, pues muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos. Si ustedes tienen más preguntas, siéntanse libres de escribirnos a nuestro correo electrónico pbfgypi@un.org. También cualquier pregunta que ustedes tengan nos la pueden dirigir a través de nuestros puntos focales en país, sea el secretariado en Guatemala, sea el Fondo Multidonante en Colombia, o sea las oficinas de coordinadores residentes en Honduras y El Salvador. Yes, and we will share the presentation as well as the contact list with everyone who's registered for the call. Perfecto. Entonces, nos pregunta Angélica Pinilla que si para la presentación de la nota conceptual es necesario contar antes con la carta de aprobación firmada por la oficina de del coordinador residente. So for UN, sorry. So for UN agencies, Yes. funds and programs, the endorsement letter, it should be presented with the concept note, Exactly. not with the product. No, so that's at the first stage. Yeah, exactly. Entonces, para la etapa, Angélica, para la primera etapa, para la primera fase de nota conceptual, sí es necesario enviarnos esta nota de aprobación firmada por la Oficina de Coordinación Residente en país. Silvia nos pregunta, hola Silvia, nos pregunta si las organizaciones de la sociedad civil tienen evaluaciones independientes de otros organismos, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, ¿se puede hacer la equivalencia o es necesaria la evaluación del HACT? Yeah, so now with the new criteria, it is necessary that it's the HACT microassessment. En efecto, Silvia, entonces, las organizaciones de la sociedad civil que no tengan evaluación del HACT deberán realizarla si pasan a segunda etapa en nuestra convocatoria. Infortunadamente, no podremos hacer estas equivalencias. Jason Mateus nos pregunta dónde pueden encontrar los contactos de las oficinas y secretarías del PBF en el país solicitante. Como lo comentó Ilva hace algunos minutos, nosotros junto con la presentación y la grabación de este seminario el día de hoy, les enviaremos también los datos de contacto de las personas en cada uno de los países y también aquí en Nueva York para que estemos muy, muy atentos a todas sus preguntas y comentarios. Perfecto, creo que esto sería todo. Les agradezco nuevamente mucho a todos y a todas por haber asistido el día de hoy. Pronto recibirán este correo electrónico con toda la información que ustedes están solicitando, que necesitarán y con mucho gusto estamos muy pendientes de cualquier pregunta, comentario u orientación que sea necesaria de aquí en adelante. Mucha suerte a las organizaciones que desean presentarse y muchísimas gracias por su participación. Hasta luego.